Colegas, las actas de la sesión 174 especial y 175 ordinaria se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, solamente se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia que califica de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que implementa adecuadamente el proceso de descentralización del país. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Mm? Llamado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras, colegas, vamos a empezar la discusión en particular del proyecto de ley llamado Ley Corta de Descentralización. Para estos efectos hemos invitado, ¿no es cierto?, a la subsecretaria de Desarrollo Regional, la señora María Paz Troncoso, y partiríamos entonces la discusión. Parece que contamos también con la presencia del subsecretario de la SECPRES, don Max Pavés, a quienes les damos la bienvenida. Hola, presidente. Hola, ¿cómo están? Vamos entonces a partir con la discusión en particular. Señor secretario, no sé si usted solicita la palabra o partimos nomás la discusión. Muy brevemente, para agradecer su disposición al trámite pronto a la disposición para poder tramitar con celeridad este proyecto. Es razón, ya sabemos, ¿cierto?, que estamos en presencia de una instalación que ya comenzó en materia de gobernadores regionales. Mañana hay una sesión, nos confirmaron que va a ser de esta comisión con la Comisión de Hacienda Unidas. Así que vamos a estar como ejecutivo también presente. Me acompaña la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, y Carolina Liz, su asesora legislativa, para ponernos a disposición de la comisión, responder las dudas e ir avanzando en la votación del proyecto, presidenta. Así que, a través suyo y el resto de la comisión, muchísimas gracias. Muy bien, señor subsecretario. Partamos entonces, don Juan Carlos. Usted lee, ¿no es cierto?, el articulado y las indicaciones. Sí, presidenta. Como le comenté, había problemas con el texto impreso, que la última columna desgraciadamente salió mutilada, tuvimos que estar reimprimiendo el texto comparado. Así que, Carolina, te podría pedir si lo puedes poner en pantalla el comparado. Mientras tanto, después tal vez lo sacamos si es necesario. Lo comparto. Eso. Presidenta, mientras tanto puede dar el... Sí, don Juan Carlos nos va a dar un avisito respecto de los proyectos de voto de la sanción por el sí, proyecto que de los establece la proyectos sanción por no sufragar complementarios. y la desinscripción. Estuve revisando las exposiciones de los invitados sobre ambos proyectos, principalmente del CERVEL y de los jueces de policía local, que hicieron varias observaciones, incluso de propuestas de redacción de algunas normas que podrían ustedes recoger, si así lo estiman conveniente, en sus indicaciones, de manera que se los vamos a enviar esas dos intervenciones a sus correos electrónicos. Recordándoles que el plazo para presentar indicaciones respecto de esos proyectos vence el viernes próximo. ¿Mm? Eso es. Llegó a cesar. Sí. Presidenta, el comparado está en pantalla. Qué bueno. ¿Por qué? No, que capaz que tengo una cuestión. Y bueno, y ahí abrazado a medio mundo, más encima ese día. Así que la tentativa habría sido, si era de esta, estaba bien. Presidenta, cuando usted estime, ¿está en pantalla el comparado? Yo le dije que tenía, pues si usted tiene que dar lectura. Ya. No.
Artículo primero del proyecto aprobado por el Senado. Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley 19.175, Orgánica y Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 19.175/2005 del Ministerio del Interior. Numeral 1. Intercalan la letra J del artículo 2 entre la palabra ministerio y el punto y coma que le sigue la frase sin perjuicio de lo dispuesto en el literal G del artículo 64 y el inciso segundo del artículo 66. Hay dos indicaciones. La primera, de doña Catalina Pérez, para suprimir el numeral 1 y después la segunda para también el mismo objetivo, suprimir el numeral 1. Si ofrece la palabra a los autores de la indicación. ¿Dónde está el numeral 1? Perdón, me perdí. Columna del centro. Sí. Ah, Sí, está ahí en pantalla. Y esto es lo que no se alcanzó a imprimir, por eso lo mejor mirar que está en pantalla. Eh, ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Presidenta? No lo entiendo yo, fíjate. Subsecretario. Sí, solo señalar, Presidenta, buenos días, diputadas y diputados. Esta norma estaba pensada para resguardar la armonía y si bien se entiende incorporado ya en los artículos 64 y 66, la tarea o la obligación de coordinarse con el gobernador, tanto las direcciones regionales como los seremis ministeriales, los secretarios regionales ministeriales, en rigor la eliminación no genera gran afectación. Nosotros solo lo hacíamos para facilitar la referencia y mantener la armonía del articulado. Diputada Hernando. De lo que yo entiendo, o sea, la intención que nosotros tenemos es que sea el gobernador regional el que coordine principalmente a estos servicios, con la intención precisamente de revisar el tema de las inversiones, de la coherencia entre las políticas en la región, etcétera. Entonces, el suprimirlo para nosotros ayuda a que sea el gobernador regional el que asuma un rol más protagónico en ese punto. Perfecto. Esa es exactamente la explicación. ¿Qué tal? Si al Ejecutivo no le complica, entonces procedamos a pedir la votación. Dígame, subsecretario. Perdón, Presidenta, si el objeto es que la coordinación, la supervigilancia y la fiscalización de los servicios públicos regionales sean ejercidos por el gobernador regional, nosotros ahí tenemos que plantearnos nuestra disconformidad. No es ese el sentido, porque quiebra completamente con el objeto y la idea matriz de este proyecto. Y tienes el que queda, pero que sí, pero queda efectivamente tal como lo señala la diputada Hernando, el que está actualmente en la ley. Corresponderá al delegado presidencial ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa. Entonces no es tan así. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, lo que pasa es que la letra G del 64 dice cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos. Entonces, entendiendo aquello, la verdad es que si la finalidad es que los órganos desconcentrados, en este caso la Seremía y otras direcciones regionales, sigan dependiendo del delegado
presidencial, la verdad es que para mí también es irrelevante la letra G, porque en el fondo se entiende que siguen dependiendo de ello y se entiende que eso es también incluye en todos los numerales del artículo 64. Lo que pasa es que dice cumplir las demás funciones que contempla la ley y reglamento, pero las demás funciones que contempla la ley y los reglamentos en relación a estos órganos siempre tienen que ver con la desconcentración o organismos desconcentrados y que dependen del delegado presidencial, porque son funciones de los mismos organismos. Entonces, la verdad es que esté o no esté para mí es bastante irrelevante. No es relevante en realidad el tema. Así que, don Juan Carlos, tome la votación con la indicación, por favor. Ya. Perdón, aquí estamos planteándonos una duda. En la propuesta de indicación, ¿es suprimir el numeral 1 o numeral L? Numeral 1. No, el numeral 1, porque en el fondo está de más, esa es la redacción que le colocaron en el Ejecutivo. Es tal como lo explicó el diputado Longton. No, el numeral 1 dice, clarito el numeral 1. Pero es la frase sin perjuicio lo dispuesto en el literal 6 del artículo 64, inciso segundo, y el inciso segundo del artículo 67 tengo entendido que está en el mismo proyecto, porque en la ley no está. Inciso segundo del 66. Es casi como un problema de redacción nomás, para mejorar la redacción. Entonces es el numeral 1, por si acaso, para el Ejecutivo. No es el E, es numeral 1. Y particularmente esa frase, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal G del artículo 64 y el inciso segundo del artículo 66. Es un tema de redacción porque queda como es como volver a colocar cosas. En votación entonces la indicación 1 y 2 que proponen el mismo objetivo, proponen lo mismo. Es que me estaba preguntando. En votación entonces el numeral, las indicaciones número 1 y 2 que persiguen el mismo objetivo. Don Bernardo Berger. Doña Marcela Hernando. A favor de eliminarlo. Don Andrés Longton. Erin Luc. A favor. Don Andrés Molina. Yo rechazo. Don Celso Morales. Doña Catalina Pérez. Te voy a grabar tu que lo dice porque es más contagiosa. Diputada Joana Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Diputado Rocaful está. Don Raúl Saldívar. A favor de eliminar, señor secretario. Gracias. Diputado Trisotti. Diputado Trisotti no está. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor. Resultado de la votación. El resultado de la votación es 7 a favor y 1 en contra. Por lo tanto, se aprueban las indicaciones 1 y 2 y queda suprimido el numeral 1. Perfecto. Entonces, avancemos con el artículo 2, pero la letra M.
Carolina, vamos al numeral 2. Ahí está. Sustituye la letra M del artículo 2 por la siguiente. M, hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, en coordinación y en conjunto con el gobernador regional y con la debida oportunidad, las necesidades de la región. Tiene una indicación que, a juicio de la Secretaría, no sé si lo que resuelva en definitiva la comisión, es inadmisible porque establece una nueva función. Dice la indicación de las diputadas Hernando Parra y Joana Pérez para sustituir esta letra M por la siguiente: hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central con la debida oportunidad las necesidades de la región, en coordinación y acuerdo con el gobernador regional. Porque establece a través de una indicación parlamentaria una nueva función de un órgano público que es una atribución exclusiva del presidente de la República. Presidente. Aquí llegó el comparado bueno. Ah, perfecto, ya. Subsecretario y después la diputada Hernando. Presidenta, sin perjuicio que nosotros adherimos a la explicación que da el secretario de la comisión, simplemente quisiera referirme a que las indicaciones 3 y 4 son similares, en el sentido de que lo que están, aquí estamos en el artículo segundo que habla sobre las funciones que le corresponden al delegado presidencial regional, ya que una estructura que en nuestra calidad de Estado unitario tenemos que mantener, ¿cierto? ¿Quién va a ser el representante inmediato y natural del presidente de la República sin perjuicio de la figura del gobernador regional electo? Y lo que el texto aprobado por el Senado, obviamente lo que hace es que en conjunto hacer presente a la autoridad administrativa competente a nivel central las necesidades de la región. Entonces, el texto del Senado dice en coordinación y en conjunto, es decir, el mandato que hay para el delegado presidencial es coordinarse conjuntamente. Pero si le ponemos la palabra acuerdo, eso le agrega un peso, una carga, que ¿qué pasa si no hay acuerdo? No van a poder hacerle presente a la autoridad central, ahí habría un recíproco poder de veto, que creemos que lo que va a hacer es inmovilizar la transmisión de las necesidades, versus, como está el texto del Senado, que se hace presente en conjunto, y alguien podrá proponer A, alguien podrá proponer A', y alguien podrá proponer B, pero se le propone a la autoridad central las necesidades de la región. Si nosotros obligamos al acuerdo, cada uno de los órganos, gobernador regional, con el delegado presidencial va a tener poder de veto. Si no hay acuerdo, no se va a poder llevar la inquietud a la autoridad central, y eso creemos que no contribuye al objetivo del proyecto. En ese sentido, preferimos mantener el texto del Senado, Presidenta, sin perjuicio de valorar el esfuerzo de coordinación que hay detrás de esta indicación, del espíritu, pero creemos que queda mejor salvaguardada la intención de los señores diputados y señoras diputadas con el texto del Senado. Gracias, subsecretario. Diputada Hernando. La verdad es que a mí me estoy tratando de imaginarme una situación no hipotética, sino que una situación en la cual van el delegado presidencial y el gobernador regional a presentar las necesidades y uno opina A y el otro B, y lo lógico, o sea, uno piensa que si el delegado presidencial está nominado por el presidente de la República o la presidenta de la República, va a existir ahí una desventaja en relación al gobernador regional. Y en ese sentido era que hablábamos la vez pasada a propósito de hacerlo vinculante a algunos instrumentos, o sea, cuando exista este tipo de discrepancia, que sea algún instrumento de planificación el que lo haya establecido de antes, en forma participativa. Pero a mí me complica que no estén de acuerdo. Y por último, el forzarlos a tomar un acuerdo puede significar que haya un diálogo regional en el cual lo plebisciten, por decir algo. Gracias, diputada. Aprovecho yo también de hacer un comentario respecto de esta indicación para despejar el tema
quienes suscribimos esta indicación entendemos, ¿no es cierto?, que no es una atribución distinta, sino que es más bien especificar bien el rol, y yo la verdad es que comparto la visión de la diputada Hernando particularmente, porque es bien difícil comprender que las autoridades no puedan colocarse de acuerdo respecto de impulsar estrategias en conjunto y similares. También eh, es importante entender, ¿no es cierto?, que el delegado presidencial no puede invisibilizar tampoco el rol del gobierno regional, digamos, eso no se comprendería, digamos, más allá de los temas administrativos, o sea, ¿queremos descentralizar o no queremos descentralizar? Y aquí hay una autoridad electa por los votos que necesariamente va a tener que llegar a un acuerdo con el delegado presidencial. Entonces, la verdad es que no se comprende mucho. ¿Alguien había pedido la palabra? Perdón, escuché desde la... ¿Sí? Presidenta, perdón, María Paz por acá. Su secretaria, adelante. Nuestra negativa está con las indicaciones 3 y 4, 4, perdón, en el cambio del vocablo de acuerdo, en conjunto por de acuerdo. Pero efectivamente, respecto a la indicación número 5 que incorporó la diputada Hernando, nosotros estamos de acuerdo con esa redacción. Solo corregiríamos lo siguiente, porque yo creo que aquí hubo un problema nada más. Dice, con todo, tanto el delegado presidencial como los delegados regionales. Existe un delegado presidencial regional y delegados presidenciales provinciales. Por lo tanto, yo me imagino acá que el concepto, en tanto el delegado presidencial regional es quien ejerce la supervigilancia y coordinación, está referido a ello. Solo eso. El resto del texto nos parece adecuado en términos de desempeñar el cargo dialogando con las autoridades locales y velando siempre por el respeto irrestricto de los planes de desarrollo comunales y regionales. Entonces, Presidenta, ¿qué es lo que le proponemos como Ejecutivo? Que busquemos un acuerdo en el siguiente sentido. Mantener el texto del Senado, que en el fondo hay un mandato de coordinación en conjunto, y nosotros patrocinar la indicación 5 con la corrección que hace la subsecretaria Troncoso, en el sentido de que el delegado presidencial regional, como los delegados presidenciales provinciales, tienen un mandato de dialogar con las autoridades locales. ¿Cuál es el problema de acuerdo? Que si no hay acuerdo, si usted mira el contexto, si cualquiera de los dos no tiene acuerdo, o sea, o el delegado presidencial regional o el gobernador regional electo, cualquiera de los dos podría evidentemente decir, no, en esto no tenemos acuerdo y por lo tanto no se cumple con, fíjese lo que dice la letra M, hacer presente a la autoridad central las necesidades de la región. Entonces, eso de obligar a estar de acuerdo, lo que puede significar es que en el fondo no se hagan presente las necesidades de la región. Entonces, ¿qué le proponemos? Patrocinar no solo la indicación 5, que es un mandato de diálogo al delegado presidencial regional, y mantener que sea en conjunto. Porque yo creo que no hay ningún problema, creemos que no hay ningún problema en que un gobernador regional tenga un matiz respecto de lo que plantea el delegado presidencial regional sobre algún tema. Y que en el fondo la presentación sea en conjunto y que aunque no sea de acuerdo, lo importante es que sea en conjunto, que sea entre los dos. Entonces nosotros podemos patrocinar la indicación 5 con esta corrección y mantener el texto del Senado en lo siguiente para cumplir el objetivo de que la ley funcione y no sea un problema para los fines que persigue. Gracias, subsecretario. Diputada Hernando. Respecto de la indicación 5, la intención de poner delegados regionales que fuera uno solo. En el fondo, el delegado presidencial regional es el que aúna las voluntades también de los delegados provinciales. Si no, por ejemplo, en mi región hay 3 provincias, se estaría entendiendo el gobernador regional con 4 personas, o sea, con el delegado regional y con 3 delegados provinciales. Entonces yo creo que por un tema de proporciones me parecía que era mejor la relación 1 a 1, por eso está puesto delegado regional. Pero si ustedes estiman que hay que hacer alguna modificación ahí para patrocinarlo, ese era el sentido. Y lo segundo es que a mí me parece que de la indicación 5 lo más importante
es la frase final, que es el respeto irrestricto a los planes de desarrollo comunal y regional, y que para mí es una señal de que estos son vinculantes. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, yo comparto en primer lugar la opinión del subsecretario Pavés, porque claro, te produciría en conjunto primero que es inadmisible porque claramente agrega una función más, pero además de eso, yendo al fondo, es que en conjunto claramente te podría inmovilizar la posibilidad de poder representar las necesidades de la región y podría ser precisamente obstruyendo el objetivo principal, que es representar a la autoridad las necesidades de la región, principalmente porque tienen miradas distintas. Pueden tener miradas distintas, pero esas miradas distintas perfectamente se pueden plasmar a la autoridad central desde su punto de vista, de acuerdo a cómo cada uno ejerce sus funciones. En caso contrario, nos vamos a caer en la posibilidad de que estas situaciones se prolonguen en el tiempo y las autoridades regionales sean incapaces de representarle las necesidades de la región porque lisillanamente no concuerdan en su objetivo y precisamente terminan al final ni siquiera reuniéndose, ni siquiera coordinando un posible acuerdo. Entonces, dicho eso, Presidenta, a mí me parece que la palabra en coordinación, a mí me parece que es suficiente, como está establecido en el texto que viene del Senado, porque claramente en coordinación quiere decir que van a tener que tener reuniones previas, van a tener que dialogar antes de ir ante la autoridad central. Estén o no estén de acuerdo en algunos puntos. Es imposible que se pongan de acuerdo, sobre todo si vienen de colores políticos distintos y tienen diferencias de fondo. Y con respecto a lo segundo, Presidenta, yo estoy de acuerdo con la indicación del diputado Hernando. Lo único que, claro, cambiaría, arreglaría el concepto, porque habla con todo, tanto el delegado presidencial como los delegados regionales. Ahí debería ser tanto el delegado presidencial regional como los delegados provinciales. Como los delegados, o el delegado presidencial, porque precisamente él es la cabeza de los otros delegados. Y cargo dialogando con las autoridades locales. ¿Y borrarle lo de los delegados regionales? Tanto el delegado presidencial claro, el tema de dialogando está bien, se puede mantener. Uno entiende que las autoridades siempre tienen que dialogar, es algo que es bien difícil de comprobar si es que se está dialogando o no. Y eso puede llegar a ser letra muerta, pero bueno, yo comparto en general la última indicación del diputado Hernández. Presidenta, ¿me permite? Diputado Saldívar, adelante. Gracias. Presidenta, respecto a la propuesta a la indicación que establece la necesidad no solo de coordinarse, sino de hacer presente a la autoridad competente a nivel central de la región en coordinación y de acuerdo, yo tiendo a creer que debiera ser la forma, porque no es suficiente que lo hagan en conjunto y con alguna mínima coordinación. ¿Por qué planteo esto? Porque es muy factible que cada una de las autoridades, ya sea el delegado presidencial o el gobernador regional, tengan su propio diagnóstico de las necesidades de la región. Y eso, para resolverlo y no generar tensiones que puedan escalar, lo que requiere es una instancia donde necesariamente tenga que haber un diagnóstico compartido. De lo contrario, siempre vamos a tener esta situación en la que las 12 autoridades podrían encontrar permanentemente ciertas fricciones, ciertas tensiones, y eso, por supuesto, es absolutamente negativo y contrario al espíritu que se busca a través de este proyecto, en el sentido de ir resolviendo aquellas situaciones que puedan ser inconvenientes. Y yo creo que esta es una situación inconveniente. Y para eliminar cualquier situación en la que se produzcan estas tensiones, debiera existir una instancia en la que tanto el gobernador regional como el delegado presidencial se vieran en la necesidad de establecer un acuerdo para que ambos compartieran una mirada, porque es posible y natural que haya miradas distintas, pero desde la perspectiva de la administración política y también administrativa, aunque estoy redundando, de la región, debiera haber
una manera que fuera aproximando las miradas por muy distinta posición que tengan. Pero el bien superior y la necesidad de la región impone que lleguen a acuerdo y, en mi opinión, reitero, y perdón que sea reiterativo, debiese existir una instancia que permitiera afinar eso por la vía de tener una mirada común a través de un instrumento regional donde converjan ambas miradas, pero no buscar soluciones en las que en forma escondida o de cualquier otra manera se mantengan las diferencias de opinión, de mirada y de diagnóstico. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Saldívar. Bueno, yo voy a declarar admisible las indicaciones. Entendemos que no vamos a tener los votos, pero quisiéramos votarlas igual. Y la diputada Hernando está haciendo los cambios necesarios a la indicación que ella presentó de manera de corregirnos sobre aquello que por lo cual nos pusimos de acuerdo. Ahí está la indicación. Así que tome la votación de la indicación del... sí, la número 3. Sí, porque la otra no tiene firma. Tenemos un problema ahí. Votamos la admisibilidad. No, yo la declaré admisible, pero yo sé que la vamos a perder igual, pero no importa, que se vote. Que no estoy rebelde como Molina. Presidenta, voy a dar lectura entonces a la nueva redacción de la indicación número 5. No, pero cálmese, escúcheme lo que le estoy diciendo, don Juan Carlos. Lo primero es, vamos a votar la indicación número 3, ya, a la letra M. Votémosla para que así despejemos rápidamente eso y pasemos a la otra. Indicación número 3, en votación. Es que la 4 no tiene... Sí, me acaban de, efectivamente, las indicaciones de don Félix González y doña Catalina Pérez no tienen firma, de manera que no son indicaciones. Don Bernardo Berger. Doña Marcela Hernando. Don Andrés Longton. En contra. La Karin Luc. Don Andrés Molina. Rechazo la indicación. Don Celso Morales. Doña Catalina Pérez. Señora Joana Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trisotti. En contra, señores secretarios. Solamente me gustaría fundamentar que no alcancé a tomar la palabra. A ver, yo creo que en toda esta discusión, Presidenta, quizás uno se tiene que abstraer de la actual realidad. Uno tiende a personificar la toma de las decisiones sobre los actuales protagonistas, sobre la actual distribución de conglomerados políticos en cada uno de los roles. Y creo que eso es un profundo error. Acá estamos generando una ley que esperamos que pueda ejecutarse durante muchos años y donde eventualmente pueden haber una serie de cambios. Y circunscribirlo a un acuerdo creo que es un error sobre la base de la realidad. Y cuando no hay acuerdo, porque acá se está estableciendo un objetivo final de que haya una estricta concepción unitaria de un tema de decisión, y de no haberla, se pierde esta facultad. Por tanto, creo yo que aquí se cumpliría con el objetivo de no generar inmovilidad y ir avanzando con la indicación que posteriormente vamos a votar, que es la número 5, donde principalmente, más que llegar a un acuerdo, acá se establece un diálogo conjunto. Por eso mi voto es de rechazo, señora Presidenta y señor Secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor. Resultado de la votación por la indicación número 3. 4 a favor, 5 en contra.
No hay Rechazada entonces la indicación. Seguimos con la indicación número 5 de la diputada Hernando, que va a agregar al siguiente inciso final al artículo 2 el siguiente tenor. Ahora sí puede leer la Y la indicación número nueva. 4, presidente, que tiene que pronunciarse sobre. Pero no, pero de veras, me no acaba de está- no señalar usted que esa indicación viene sin firma y por lo tanto no la podemos considerar porque no cumple los requisitos administrativos para efectos de considerarla una indicación. Indicación número 5 con la nueva redacción. La voy a leer. Con todo, el delegado presidencial regional deberá desempeñar su cargo dialogando con las autoridades locales, velando siempre por un respeto irrestricto a los planes de desarrollo comunales y regionales. Y velando, le mandaría yo. Dialogando con las autoridades locales y velando siempre por un respeto y respeto. Presidenta, En vez de ¿no se la escucha? coma de local, después de locales. Presidenta. Un segundito, sí, lo estoy escuchando. Espéreme un segundo, subsecretario, que estábamos viendo un tema de redacción. Está bien, sí, es un deporte. Subsecretario. El pasa, presidente, perdón, es que perdimos el audio del señor secretario, entonces no sé cómo va llegando la redacción, pero nos interesa precisar que diga, con todo, tanto el delegado presidencial regional, hasta ahí. Sí, así queda, tal cual como usted señala. Se le borró el tanto nomás. Con todo, el delegado presidencial regional deberá desempeñar su cargo dialogando con las autoridades locales Y velando. y velando siempre por un respeto irrestricto a los planes de desarrollo comunales y regionales. Muy bien, gracias, presidente. Ya que estamos de acuerdo, tome la votación entonces. Indicación número 5, nueva versión. Le voy a poner. Don Bernardo Berger. Doña Marcela Hernando. Diputado Longton. A favor. Señora Luc. A favor. Don Andrés Molina. A favor. Diputado Morales. ¿Ah? Catalina Pérez. Joana Pérez. A favor. Gracias. Don Rocaful. A favor. Don Raúl Saldívar. A favor. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Y finalmente usted, presidenta. A favor. Resultado de la votación. 10 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. ¿Tendríamos que aprobar el inciso final ahora? Eh, ¿Tenemos que aprobar el inciso final? hay que aprobar el numeral 2 que viene del Senado. ¿Mm? Porque no se ha votado todavía el numeral 2. Ah, ya. Ya pues. Tome la votación entonces. O la aprobamos con la misma votación unánime. En la página 2. Tal cual como viene del... ¿La aprobamos entonces? ¿Sí? ¿Les parece? ¿La aprobamos por unanimidad? Aprobada entonces. Sí, pues obvio. Ya, y ahora nos tocaría el artículo 16. Vamos con el artículo 16, que tiene entonces una indicación de la diputada Hernando en su letra A. Sí, que a juicio de la Secretaría también adolece el mismo defecto de la anterior, de la 3, que es inadmisible, porque le señala una nueva función del gobierno regional. Usted no sé si la declara admisible. Presidenta. ¿Están pidiendo la palabra? Subsecretario. Sí, mire, nosotros en el ánimo de colaborar y de acoger las buenas ideas de todas las señoras y señores parlamentarios, le proponemos lo siguiente, mire. Acá yo comparto que si uno le entrega una función nueva al gobierno regional, eso sería inadmisible. Pero lo que hace la diputada Hernando es, respecto del texto vigente, solamente le agrega y los instrumentos de planificación comunal, ¿ya?
cuando dice hasta antes de la frase el punto y coma presupuesto de la Nación, a la Estrategia Regional de Desarrollo Comunal y a los instrumentos de planificación comunal. Si uno considera solo esa frase, nosotros creemos que podría ser admisible y estamos en condiciones de sugerir que se vote a favor. Sin embargo, la segunda parte del artículo, que sí sería una atribución nueva, porque lo anterior que yo comento es como un instrumento nuevo, nomás no es una atribución, sino que es un instrumento nuevo. Sin embargo, la segunda parte dice, asimismo en dicha labor deberá considerar el diálogo permanente con la autoridad y comunidades. Eso nosotros igual entendemos que se aprobó en la indicación anterior, que es el mandato de diálogo permanente entre el gobierno regional, encabezado por el gobernador regional, y el delegado presidencial. Entonces, ¿qué es lo que yo le propongo? Que la diputada Hernando retire o se rechace la parte asimismo en dicha labor porque está contenida en la indicación anterior y dar por buena la propuesta que ella hace, que en el fondo lo que hace es agregar un instrumento a la atribución que ya existe. Esa es nuestra propuesta para salvar la constitucionalidad, buscar un acuerdo y apoyar la idea de la diputada Hernando. Diputada Hernando, tiene usted la palabra. Tengo la impresión de que hay una parte que no quedaría comprendida, que es porque el diálogo permanente con las autoridades ya lo habíamos visto recién en la indicación 5, pero el tema del diálogo con las comunidades estaría siendo excluido. Ahora, yo estoy disponible para retirarlo si eso significa que aprobemos la primera parte, pero idealmente pudiera considerarse el tema del diálogo con las comunidades. Ahora, se entiende que los planes de desarrollo comunal y regional están elaborados con la participación comunitaria. Y en ese contexto yo estoy disponible para retirar esa parte. A partir del punto seguido. Sí. Asimismo, dicha en la primera columna. A ver, diputado Longton, prenda y diga lo que tiene que decir. Sí, una salvedad. Hay una parte que no está considerada, que es el último punto seguido de la primera columna. Dice, asimismo, en dicha labor deberá considerar los planes comunales de desarrollo. Eso no me aparece en la indicación de la diputada Hernando. Instrumento de planificación comunal. Ah, verdad, cambia el ya, perfecto, sí, ya. Cambia la nomenclatura. Cambia sí, un poquito la redacción, pero la mejora, creo yo. Perfecto. Sí, no, yo creo que está bien el acuerdo. No, Presidenta. Sí, eliminemos el último punto seguido, porque la verdad es que es bien difícil no mantener diálogo con las comunidades, digamos, eso casi está implícito. Sí, yo les propongo entonces que votemos en acuerdo, entonces tal cual tendríamos entonces la indicación de la diputada Hernando hasta donde dice y a los instrumentos de planificación comunal, y él asimismo con acuerdo de la diputada estaría entonces, lo eliminamos también y con acuerdo del Ejecutivo. ¿Les parece que lo votemos entonces de manera unánime a favor? Sí, ya. Entonces, a favor. Tendríamos que votar la otra parte, don Juan Carlos. El resto del numeral. El resto del numeral. Entiendo que el gobierno regional podrá convocar, sí, esta parte, a los directores regionales de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el presidente de la República o los secretarios regionales ministeriales para abordar la contribución sectorial en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de desarrollo de la región según corresponda, ¿sí? ¿Habría acuerdo entonces? Sí. Entonces, si hay acuerdo, lo votamos de manera unánime, ¿sí? No tiene indicaciones, nada. A favor. Pasamos entonces al artículo 18. En el artículo 18... Numeral 4. No hay indicaciones. Ninguna. En la página final de la 3 y principios de la 4. No tiene indicaciones, por lo tanto aprobaríamos lo que viene del Senado. ¿Les parece? ¿La aprobamos entonces por unanimidad? Aprobamos por unanimidad. Vamos al artículo 21 bis.
artículo 21 bis. ¿Les parece si aprobamos el artículo 21 hasta... sí, hay una indicación, pero al final. No está firmada, no se puede considerar. Ay, hola, ¿cómo está? No estaba firmada su indicación. No. No se puede hacerlo en pero estricto rigor. hay que tenerlas a la vista. Si puede pedirlas. Sí, pero sujeta a la condición de que la firme. No tiene firma alguna. Puede pedirle a, no sé, su asesora, secretaria que se las traiga y la firme. Por favor. Ya, pero tendríamos, ¿esta es de Félix González solamente? Sí, solamente. Ya, entonces esta que no está firmada, no podemos. Entonces tendríamos que aprobar el artículo 21 bis. A ver, espérate, el número 5. Espérate, es que la indicación 8 es... El numeral 5 modifica el artículo 21 bis. Le agrega un inciso final. Página 5 y 6. Tienen que votar ese numeral 5, que agrega un inciso final al 21 bis. Ya. Agregas el para artículo... los efectos del expuesto en esta ley, ese paso. Perfecto, ya, ahora me ordené. El inciso quinto, agregas en el artículo 21 bis el siguiente inciso final nuevo, que es como viene del Senado, que dice: para los efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por competencia toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas o en otras disposiciones legales, con excepción de la ley de presupuestos. Y aquí tenemos la indicación de la diputada Catalina Pérez para reemplazar este numeral 5 por el siguiente. Agregas en el artículo 21 bis el siguiente inciso final nuevo. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por competencia toda facultad, función y atribución que le hayan asignado las leyes a los ministerios y servicios públicos. ¿Ya? Y está la indicación del diputado Félix, que está firmado, ¿no? No, ninguna de don Félix González. Ya, entonces no está firmada, y entonces le damos la palabra a la diputada Catalina Pérez para que nos explique su indicación. Sí, en la misma línea de lo que ha sido agregado por el Senado, esto es a propósito de una solicitud que nos hicieron en las exposiciones distintos gobernadores regionales para efectos de esclarecer un problema de interpretación que iba a tener en el futuro respecto de qué significaba facultad, competencia. Y es en ese mismo sentido, para efecto de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por competencia y hacemos una definición: toda facultad, función o atribución que le haya sido asignado a las leyes o los ministerios y servicios públicos. Sí. ¿Presidenta? Subsecretario, tiene la palabra. Presidenta, buenos días. Solo para señalar, esta definición de competencia fue consensuada por la totalidad de la Comisión de Gobierno del Senado, y además esta definición trae o engloba todas los problemas prácticos que hoy día hubo para identificar las competencias que se establecieron en virtud del artículo 5º transitorio de la ley 21074. Por lo tanto, nos parece que es una definición más completa y que va a generar menos inconvenientes a la hora del tema de contiendas de competencia entre autoridades, y además para identificar competencias que pueda solicitar el gobierno regional para ser transferidas. Porque lo que hace es dejar establecido que no solamente los gobiernos regionales podrán solicitar competencias de las leyes orgánicas de los diversos servicios o ministerios, sino también se extiende a otras disposiciones legales que tengan relación con los ministerios o servicios. Y lo único que se hace como excepción, por el carácter temporal que tiene, es que no puedan ser atribuciones establecidas en la ley de presupuesto.
Es lo único que se hace como excepción, que no se puede solicitar esa transferencia de competencia. Esto, Presidenta, es muy importante, perdón que complemente, se discutió largamente en el primer trámite constitucional, es muy importante exceptuar la ley de presupuesto, porque como bien señala la asesora Carolina Lid, esa es una ley que muchas veces otorga competencias, pero siempre es transitoria, es temporal, y dura solamente el año de vigencia de la ley. Entonces, eso evidentemente que introduce un factor de incertidumbre que puede burlar los principios de la ley. Entonces, valorando el esfuerzo de la diputada Pérez, nosotros creemos que la definición que viene aprobada el Senado es más completa, evita equívocos y tiene esta precisión que para nosotros es muy importante y para cualquier gobierno de turno, que es exceptuar la ley de presupuesto en esta dinámica de la definición de competencia. Diputada Hernando, ¿había pedido la palabra? A mí me resulta confuso entenderlo. Yo entiendo que de lo que se trata es que el gobierno regional no tiene atribuciones respecto del presupuesto, de la ley de presupuesto, excepto ejecutarla, que es una obligación. O sea, las leyes en nuestro país son para obedecerlas, para cumplirlas. En ese contexto no entiendo el sentido, porque dice que va a ser competencia, facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos, y a mí me parece que el gobierno regional o el gobernador regional jamás va a tener la atribución en relación a la ley de presupuesto, excepto cumplirla. No sé si se entiende lo que digo. Sí, lo entendemos perfecto. O sea, no es que se vaya a pedir las competencias de elaborar el presupuesto en el nivel regional. O sea, Disculpe, sí, no pero se puede. refiere, A no se ver, refiere a eso. le doy la palabra al Ejecutivo, por favor, que estaban intentando hablar. Adelante. Perdón, Presidenta, lo que se busca con esta definición que fue acordada en el Senado es identificar la fuente normativa que permite la transferencia de competencias. Entonces, por eso se incorporó toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos, y no son solo sus leyes orgánicas, sino que todas las otras disposiciones legales vigentes, porque si ustedes van a la propuesta original del Ejecutivo, era bastante más hermética, restringida. Entonces, en esta redacción, de alguna forma, lo que hacemos es identificar las distintas fuentes legales que permiten, de alguna forma, transferir esa competencia, que fue el gran problema que tuvimos para efectos de identificar las competencias en virtud del artículo 5º transitorio. Entonces, identificando la fuente, que puede ser de ley orgánica o leyes de inferior rango, aquí lo que estamos haciendo es darle claridad a la función o atribución que pretendemos transferir. Diputado Longton y después diputada Pérez. Presidenta, yo creo que los dos indicaciones apuntan a más o menos algo similar. Lo que pasa es que hay un tema de redacción solamente. Yo la única diferencia que veo es que la indicación de la diputada Pérez habla de que se le haya asignado, y la indicación del Senado habla de establecidas. Yo creo que apuntan exactamente a lo mismo. La diferencia es que la indicación de la diputada Pérez habla de leyes en genérico, y la otra se refiere a leyes orgánicas o en otras posiciones legales. Yo creo que uno cuando habla de leyes se refiere a todas las leyes, no se refiere a alguna en particular. Pero la virtud de la indicación del Senado es que deja fuera la ley de presupuesto, y deja la ley de presupuesto porque, como dice el subsecretario, se pueden transferir competencias o podrían transferirse eventualmente una ley de presupuesto. Y esa ley de presupuesto es año a año. Por lo tanto, habría que discutir todos los años un determinado tema o una determinada atribución o nueva competencia que se está transfiriendo. Por lo tanto, me parece razonable dejar fuera la ley de presupuesto y que se haga de forma permanente, sin tener que aludir todos los años a una discusión de precisamente esta ley. Así que a mí me parece que podríamos concordar una redacción en conjunto, pero siempre dejando claro que es con excepción de la ley de presupuesto. Eso, Presidenta. Diputada Pérez. Gracias, Presidenta. Yo veo dos diferencias. Una es
en la redacción que se establece el Senado, se establece que no es solamente las referencias a las leyes, que yo las establezco en términos genéricos y la otra hace la especificidad, pero también hace referencia a aquellas leyes o aquellas competencias que ya hayan sido distribuidas para, y le otorga una funcionalidad que no sé respecto a la interpretación, si va a generar o no restricciones en la distribución de competencias hacia los nuevos gobernadores, para satisfacer las necesidades públicas, cosa que no está contenida en mi indicación, y la otra es la excepción de la ley de presupuestos que yo, evidentemente lo sustancial en términos de la diferencia, que yo no termino de comprender, porque es cierto que es temporal, pero no veo cuál es el problema de la exclusión. Si es que uno mediante ley de presupuestos va a generar una distribución de competencias hacia un gobernador regional, con esto estamos asegurando de que no se entienda que forma parte de las competencias de los nuevos gobernadores regionales. Entonces, no entiendo esa prevención, porque entiendo la temporalidad, digamos, pero el problema es quién ejecuta, no es... el problema es quién ejecuta en dicha temporalidad. Entonces, me parece que le entrega atribuciones más amplias o deja al menos abierta la discusión respecto de la ejecución de la competencia, mi indicación respecto a la indicación del Senado. No entiendo por qué el problema de la temporalidad podría requerir una exclusión de que esa competencia sea ejecutada por los GORES. No sé si me doy a entender. Diputado Long. Yo creo que principalmente porque la transferencia de competencia es un procedimiento reglado y que está establecido en esta ley. Es decir, a quién le corresponde solicitar la competencia y de qué manera se va a ejecutar o se va a analizar esa transferencia de la competencia, un procedimiento reglado que está creo que en el 21. Entonces, claramente nos estaríamos saltando ese paso a través de la incorporación directa a la ley de presupuesto de una nueva competencia. Es decir, todo un procedimiento reglado que haría foja cero y nos saltaríamos toda esta regla por el lado y nos iríamos directo a la ley de presupuesto. Entonces, de alguna manera, es que se sigan las reglas del juego y se siga el procedimiento establecido, que para eso se creó esta ley y, en definitiva, todo el procedimiento de transferencia de competencia. Eso. Presidenta. ¿Me permite? Voy a darle la palabra a la diputada Pérez para hacer una precisión respecto de la discusión y después inmediatamente se la doy al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Muy cortito y para seguir la línea del diputado Longton, es que también lo podría interpretar en términos contrarios. O sea, yo también podría hacer una asignación de competencias por medio de ley de presupuesto, asegurando que esa competencia no quede para los nuevos gobernadores por la exclusión expresa de la ley. Entonces, en la palabra del Senado. Entonces, eso es lo que me complica, como por qué se establece una exclusión a priori, cuando la indicación que nosotros estamos estableciendo, al menos abrimos la discusión. Entonces, la pillería va para los dos lados, digamos, y yo lo que prefiero es que haya al menos una presunción de que está abierta la discusión de que sean los nuevos GORES electos los que la ejerzan, que no ocurre con la indicación del Senado. Eso es. Presidenta. Adelante, subsecretario. Presidenta, mire, la indicación de la diputada Pérez, yo entiendo su entusiasmo o las dudas que tiene ella respecto a la indicación aprobada por el Senado, pero aquí hay dos cosas que nos interesa a nosotros precisar. Lo primero es que respecto a la ley de presupuesto, el procedimiento de transferencia de competencias que establece esta ley es un procedimiento reglado. Es un procedimiento que establece normas para que se produzca la transferencia de competencias. Todo eso puede ser vulnerado y violado en la ley de presupuesto. Por lo tanto, ahí hay una cosa que nosotros queremos evitar de que suceda. Más allá de eso, es que la indicación de la diputada Pérez se queda corta porque dice toda facultad, función y atribución que le haya asignado las leyes a los ministerios y servicios públicos. Pero hay leyes que establecen competencias que no son leyes orgánicas de los ministerios y que tampoco de los servicios públicos. Le pongo un ejemplo. La Dirección General de Aguas tiene competencias en la ley orgánica, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, pero en el Código de Aguas también. Entonces, hay una serie de normas y que pasa en muchos sectores regulados, en las cuales las competencias no están reguladas en las leyes de los ministerios necesariamente y en las leyes de los servicios públicos. Hay competencias que están en distintas leyes. Por ejemplo, en el Código de Agua. El Código de Agua no establece la ley orgánica de ningún ministerio y tampoco regula orgánicamente un servicio público. Entonces, la indicación que viene aprobada del Senado contempla esa hipótesis de que existan competencias que, por ejemplo, en normas que regulan las actividades, no sé, puede ser de servicios públicos, el registro civil, entidades
entidades, por ejemplo, como el SAC, qué sé yo, que están regulados en distintas normas. Hay competencias, por ejemplo, de la CONAF, en la ley de fomento forestal, que no están ni en la ley orgánica del Ministerio de Agricultura, ni en una ley específica que establece la gobernanza de esa institución. Entonces, nos parece que esa es la indicación del diputado Pérez, queda corta. Entonces, nosotros insistimos en que es mejor, que es más completa, que contribuye, que contempla todas las hipótesis, la propuesta que viene en primer trámite constitucional, Presidenta. Gracias, subsecretario. Si no hay más palabras, entonces se toma la votación, don Juan Carlos. Ya, pero la puede escribir en 2 minutos y la firma porque está presente, sí, no importa. Pero votemos con la indicación, o sea, votemos la indicación de la diputada Pérez y si se pierde entendemos, ¿no es cierto?, que Muy bien. Indicación número 8. En votación, don Bernardo Berger. Diputada Hernando. Don Andrés Longton. Estamos votando la diputada Pérez, ¿cierto? Sí. Diputada Luc. Contra. Don Andrés Molina. Contra. Don Celso Morales. Diputada Catalina Pérez. Diputada Joana Pérez. A favor. Diputado Rocaful. A favor. Don Raúl Saldívar. A favor, señor secretario. Don Renzo Trisotti. En contra, secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta. me voy a abstener. Resultado de la votación. 5 a favor, 5 en contra, 1 abstención. Así es. Rechazada. Y tenemos que votar el artículo sin la Sí, por indicación. supuesto, tienen que votar ahora el numeral 5. Ok. Numeral 5. En votación, don Bernardo Berger, doña Marcela Hernando, don Andrés Longton, señora Karin Luc, don Andrés Molina, don Celso Morales, doña Catalina Pérez, diputada Joana Pérez, No, sí. el numeral 5. Sí, por favor. Don Luis Rocaful, don Raúl Saldívar, A favor. don Renzo Trisotti, A favor, señor secretario. don Pedro Velázquez, presidenta. A favor. Resultado de la votación. 10 a favor, 9 votos en contra, 1 abstención. Aprobado. Vamos entonces con el artículo 21 quinques. Aquí tenemos. Hay una indicación. Sí, se refiere justamente al. ¿Viene ahora? Voy a ver. Hay una indicación, presidente, hay una indicación fuera del comparado Ya, que. esperemos un momento que vamos a revisar la indicación que no está en el comparado. Voy a revisar de inmediato. Ah, las otras, ya. Ya, perfecto.
incluso la que se rechazó. Sí, incluso Ya, la que muchas se gracias. Muchas gracias. Ahí cumplimos la formalidad. ¿Cuánto estamos en la página 5? ¿Cuánto estamos? Sí. Estoy viendo dónde va la indicación de don Andrés. No, va en el silencio negativo. 21 septies. Sí. 21 septies, ya para tenerlo presente. La indicación del diputado Longton va en el 21 septies, no en el 21 quinques, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces ahora el texto que viene del Senado... ¿Lo leo, presidente? Sí, léalo, don Juan Numeral Carlos. 6. Modifica el artículo 21 quinques de la ley vigente de la siguiente manera. A. Elimina en el literal A el siguiente texto. Para ello, las comisiones de servicio que se realicen para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo estarán exceptuadas del plazo máximo fijado en los incisos primero y segundo del artículo 76 de la ley 1834 sobre estatuto administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Asimismo, los recursos que correspondan se transferirán mediante convenios de transferencia, los que serán suscritos entre los gobiernos regionales y el respectivo organismo que tiene asignado dicho presupuesto, o serán asignados en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Dejémoslo hasta ahí, don Juan Carlos, porque entiendo que aquí no hay ninguna indicación, salvo, ¿no es cierto?, lo solicitado para eliminar el literal A, lo que acaba de leer el secretario, y por lo tanto podríamos votarlo inmediatamente y después seguimos votando el resto, ¿no es cierto? Ya que aquí no hay indicación, no hay nada. El literal A, entonces. Sí, ¿les parece si lo votamos por unanimidad? ¿Sí? Aprobado. Entonces, ahora vamos con el literal B, que sí tiene indicaciones. Puede proceder a leerlo, señor secretario, y después le damos la palabra al autor de la indicación. No pasó nada. No, menos. El literal B dice: agréguense en el literal A los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Hay una indicación número 10 de Catalina Pérez para reemplazar en el encabezado de este numeral 6 letra B la expresión quinto y sexto nuevos por y quinto nuevo, debe ser en singular, me imagino. No sé si quiere explicarle el sentido de la indicación. Es que la indicación 10 solo tiene sentido en referencia a la 11. Entonces quizás... Ya. Claro, porque es una indicación meramente formal. Y la 11, además de la Claro, de la que 11, elimina el inciso sexto, claro. Claro, van muy unidas, ¿cierto? Hay que probar esto entonces, lo anterior, ¿no? No, es que tal vez entra a explicar la No, indicación número 11. sí. A ver, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la palabra a la diputada Catalina Pérez para que explique la totalidad, porque seguramente vamos a tener que votarlo todo para poder entenderlo, si no, no vamos a... Diputada Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente la indicación número 10 es una adecuación formal respecto a la indicación número 11, que es la indicación de fondo, que hace referencia a la evaluación a la que está sometida la distribución del presupuesto en función de la asignación de una determinada competencia, que ha sido tema de discusión en esta comisión. La misma presidenta, junto con las diputadas Joana Pérez y Marcela Hernando, también ingresaron indicaciones al respecto, la indicación 12 y 17, haciendo una propuesta respecto de qué organismo debiese ser el que evalúa. En la indicación que yo propongo eliminar directamente la evaluación, completamente abierta a discutir de que sea lo que nos complica, en el fondo, que es que no sea el organismo central el que termine evaluando y el mismo organismo que hace la distribución de competencias, sino que sea otro organismo que a nosotros nos gustaría fuese alguno que considerase una integración entre los gobiernos regionales y también la autoridad central, pero que lográsemos llegar a algún punto de acuerdo. La indicación número 11 a la que hago referencia, efectivamente propone eliminar el párrafo, propone eliminar esta evaluación, abierta, insisto, a que más que eliminarla podamos reemplazarla quizás por otro espacio que genere la evaluación de la que la indicación 12 y 17 se hacen cargo. Ese es como lo integral del problema, digamos. ¿El Ejecutivo quiere pronunciarse respecto a esto? Presidenta, no sé si hay algún otro parlamentario que quiera opinar mientras tanto.
Ya, piensen mientras tanto, nosotros discutimos acá. No daño, o sea, Presidenta. Secretario. Aquí Carolina. Presidenta, a ver si explico bien, la indicación número 10 lo que hace es adecuar la terminología porque la diputada Pérez elimina el párrafo sexto, pero efectivamente después en la indicación número 12 de las diputadas Hernando Parra y Joana Pérez se repone, por lo tanto la indicación 11 no tendría lugar, porque habría un inciso sexto que se reemplaza. Lo que hace la indicación número 10, que dice y quinto nuevo, no corresponde porque hay un sexto que se reemplaza en la indicación número 12. Pero el tema es fondo. ¿Estamos de acuerdo con el punto 12 o no? Y lo que hace la indicación número 12 es señalar que en la evaluación de la ejecución de los recursos, intuyo que en concordancia con lo que se establece después para la evaluación de las competencias, se establece que deberá ser realizada por el Consejo de Evaluación de Competencias, el cual deberá incluir la diversidad de las realidades específicas de cada región. ¿Es así? ¿Así lo entendemos? En el fondo, Presidenta, la indicación 11 y 12 son contradictorias porque lo que hace la indicación 12, que es suya y de la diputada Parra, perdón, de la diputada suya y diputada Hernando y Pérez, es mantener lo mismo que la diputada Catena Pérez quiere eliminar, pero le agrega que esta evaluación la hará el Consejo de Evaluación de Competencias. Claro. Entonces yo creo que lo importante es discutir primero la indicación 12, que ustedes la pueden explicar bien. Si la indicación 12 queda aprobada, ya le hemos dado nuestra opinión. La 10 y la 11 se caen. Entonces, porque la que manda aquí en este orden es la 12. Si se aprueba la 12, la 10 y la 11 se tienen que caer. Entonces es mejor que discutamos, escucharla a usted, Presidenta, o la diputada Hernando y Joana Pérez, que nos están proponiendo aquí, y en base a eso a tener la reflexión completa del artículo. Lo entendemos perfecto. Diputada Catalina Pérez, usted había pedido la palabra. Sí, no, era solo para preocuparme, pero me alientan las palabras de mi presidenta de que diéramos la discusión de fondo, independientemente del formal de la 10, la 11 o la 12 o la 17, el punto es si se evalúa, quién evalúa y con qué criterios se evalúa. Y eso efectivamente lo contiene la discusión de la indicación número 12, que no es de mi autoría. Entonces, porque insisto, el espíritu de la indicación número 11 es abrir la discusión respecto de si esa evaluación se realiza, quién la realiza y con qué criterios se realizan. Entonces, teniendo claro eso, podremos readecuar. Pero insisto, teniendo la discusión de fondo por delante. Así es, así que vimos la palabra, la indicación la verdad que es bastante clara. Aquí establece, ¿no es cierto?, que la competencia, la evaluación de la ejecución de los recursos la va a realizar el Consejo de Evaluación de Competencias y especifica, digamos, aquello y por lo tanto abrimos la palabra para la discusión. Presidenta, nosotros... Subsecretario, dígame. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta, también creemos que hay un problema de admisibilidad, así que para historia de la ley no tenemos ningún problema en patrocinarla, que el secretario pueda consignar aquello. Nos parece que la indicación es pertinente, es armónica con otras cosas que tiene el proyecto, así que nosotros encantados de darla por buena y así despachar estas tres indicaciones de una. Presidenta, don Juan Carlos. la Secretaría tiene duda en realidad también sobre la admisibilidad en la medida que se le está dando competencia, sí, pero, al Consejo de... Pero lo acabamos de escuchar del subsecretario que ellos van a patrocinar, que no hay problema. Ya.
Entonces, me parece más bien a mí que hay bastante acuerdo, así que aprobemos entonces con el patrocinio y con el apoyo del Ejecutivo la indicación, o sea, votemos la indicación número 12, que la podemos votar o aprobar por unanimidad, y por tanto se cae, ¿no es cierto?, la indicación 10 y 11. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, si nadie se opone, aprobamos el artículo completo con la indicación número 12. Perfecto, aprobado. Y rechazada por el mismo quórum Y rechazada, por supuesto, por el mismo quórum la 10 y 11. Vamos entonces con el 21 septis, que aquí entiendo que había una indicación del diputado Longton que no estaba. Sí, que no está firmado todavía. La voy a leer, ¿eh? La indicación de que es muy largo el artículo. Sí, va ahí, súper corto. Sí, una frase, ¿no? Dice así la indicación, Presidenta. Modifica el artículo 21 septies, que empieza en la página 10, de la siguiente forma. Incorpórase la palabra fundado luego de la palabra decreto en el numeral 7 del literal A. Y después viene cómo quedaría la redacción de ese párrafo. Y en negrilla la modificación. ¿Qué página estamos ahora? Página 12. Pero está la diputada, hay una diputada Pérez. Ya, retiro. La diputada Pérez entonces retira la indicación 13. Retirada. ¿Y dónde? A ver, muéstrame por favor dónde está, porque la indicación del diputado Longton. En el decreto cuando se fundamenta el silencio negativo. ¿Pero dónde? Dime en qué parte. Literal 7 parece que. O sea, la página. Ahí está, en la 15, página 15. Página 14. Ya, pero entonces podemos aprobar todo el resto. Mediante un decreto fundado. 14. Está en la página. No, que ahí era una indicación. Está en la página 14. 14. Columna al medio. Ya, entonces yo les propongo que aprobemos este artículo 21 septis hasta su numeral sexto. Hasta el literal 6. Hasta el literal 6 completo, porque de ahí en adelante, del 7 en adelante empiezan las indicaciones. Si esta es la ley vigente, ¿cómo la vamos a aprobar? No, pues ya está así, pues. ¿Está bien? ¿Está bien? Tienen que votarte el texto del Senado. El texto vigente. Pero esa es la ley vigente, Juanca. No, pues eso es lo que está vigente. El texto del Senado, efectivamente, tiene razón la diputada Hernández. Empieza en el 7. Entonces discutamos la indicación del 7, hermano. No tenemos nada que aprobar aquí. Está bien. En la 14, querido. En la 14, diputado Longton. Entonces ahí tenemos la indicación número 14 de la diputada Catalina Pérez, que lo que propone es sustituir el literal A del número... Sustituir, dice. El literal A del número 7 por el siguiente. Ya, era suprimir nomás. Suprimir el numeral... El literal A completo. Séptimo. Del literal A. No el literal A completo. El séptimo nomás.
El séptimo, que es donde se señala, en caso de que eso. en caso de que solicitada la competencia no se haya producido un pronunciamiento, la diputada Pérez propone eliminarlo. Y hay una indicación de Hernando Parray Pérez que modifica ese mismo numeral y propone, ¿no es cierto?, cambiarlo por lo siguiente: eliminar, ¿no es cierto?, lo que tenemos tarjado ahí, la frase "y mientras esta circunstancia sea debidamente representada por el respectivo gobierno regional al Comité Interministerial de Descentralización", se agrega: "se procederá a rechazar expresamente la solicitud de transferencia de competencia mediante un decreto firmado por el ministro del Interior y Seguridad Entonces, guarda. Pública bajo la fórmula por orden del presidente de la República y en el cual además será suscrito por los ministros de Hacienda y secretario general". A ver, espérate. Todo eso lo reemplazo por lo que viene a continuación. Se entenderá aprobada la solicitud de transferencia de es. competencia del gobierno regional, peticionario, etcétera. Así es, se reemplaza. Bueno, esta discusión yo creo que ya la dimos bastante respecto del silencio positivo o el silencio negativo. Esa es la discusión central. Hay muchos de nosotros que estamos por que efectivamente, ¿no es cierto?, las solicitudes de transferencia sean bajo un silencio positivo. No estamos de acuerdo con que no haya una explicación respecto, ¿no es cierto?, de lo solicitado en cuanto a transferencia de competencia. No sé si alguien quiere solicitar la palabra. Diputada Catalina Pérez. Sí, que me parece mucho más omnicomprensivo del objetivo que estamos persiguiendo la indicación número 15, suscrita por usted, Presidenta, la diputada Joana Pérez y Marcela Hernando, no la mera supresión, que es lo que planteaba la indicación número 14. Entonces, prefiero retirar la indicación número 14 y respaldar la indicación número 15. Ya. Retirar entonces la indicación 14 y discutamos solo la indicación número 15. O si no hay palabras, entonces la votamos nomás. Presidenta. Subsecretario. Presidenta, mire, evidentemente nosotros desde el Ejecutivo, y yo sé que a todos los parlamentarios y parlamentarias les consta, hemos hecho trabajo de acercamiento con asesores en el Senado, en la Cámara de Diputados. Ha sido un proceso que ha sido razonable, lo consideramos positivo. Sin embargo, en este tema no tenemos acuerdo. No tuvimos acuerdo en el Senado. Nosotros no creemos que la lógica de la transferencia de competencia tenga que operar mediante el expediente del silencio administrativo positivo. Creemos que eso lo que puede hacer definitivamente es desordenar más que ordenar la transferencia de competencia. Por certeza jurídica, la teoría del silencio positivo administrativo para una transferencia de competencia nos parece que es desproporcionado el método respecto del objetivo. La transferencia de competencia es un procedimiento reglado que está sometido a evaluación, donde nosotros creemos que tiene que haber voluntad expresa de la administración, sea cual sea quien tenga dicho ejercicio. Por lo tanto, acá no tenemos más que simplemente que se apliquen las mayorías en la comisión. Nosotros sabemos que esto en la comisión probablemente se apruebe, pero nosotros vamos a intentar en la sala convencer de que el expediente del silencio administrativo positivo no es la mejor alternativa para un procedimiento reglado, porque si no vamos a terminar, vamos a hacer una transferencia de papel sin dejar los recursos necesarios si uno transfiere sin los recursos, sin la respectiva evaluación, sin la respectiva preparación, vamos a tener un problema de implementación de la ley. Entonces nosotros queremos ser responsables y por eso preferimos que esta norma no se apruebe, pero sabemos que aquí no vamos a tener acuerdo, así que no tengo problema en ponerle en votación. La subsecretaria me va a complementar, Presidenta, para terminar el argumento del Ejecutivo. Sí, yo creo que es muy importante desde el minuto en que se valida la comisión de estudios, donde se establece la gradualidad
entre otras materias, gradualidad, recursos, condiciones para ejercer esa competencia, si nosotros avanzamos en un silencio positivo, el Ejecutivo del momento circunstancial podría efectivamente avanzar en esta transferencia de competencias sin establecer o otorgar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio. Entonces, al final del día, como bien señalaba el subsecretario, estamos haciendo una transferencia de papel que nada asegura que se cumpla con el bien público que está por detrás o está detrás de esa transferencia de competencia. Entonces, si lo que queremos resguardar es que efectivamente una competencia se ejecute en buenos términos y naturalmente cumpla con la función pública a la que está destinada, no dejar establecidas las condiciones, la gradualidad en la que se transfiere naturalmente empaña y debilita este proceso de transferencia de competencias propiamente tal. Ok, comprendemos el punto. Diputado Longton. Sí, es una indicación que le pasé al secretario, que le discutimos en la sesión, alguna sesión pasada, que habla respecto a la fundamentación del decreto. El Contralor, si bien hizo un punto respecto a que muchas veces son consideraciones políticas, pero creo que es importante, sobre todo cuando hablamos de silencio negativo, que es una excepcionalidad dentro de nuestra administración pública, es que por lo menos el decreto sea fundado. Es decir, que explique las razones o motivaciones por las cuales se rechaza la transferencia de la competencia y por la cual también hubo una demora considerable de 6 meses. Eso, presidente. Votemos entonces. Diputado Molina. En eso, digamos, a mí me gustaría saber si hay, digamos, alguna posibilidad de que el Ejecutivo pueda tener ahí un cambio de opinión respecto a tener un silencio negativo, entendiendo que cierto que hay una respuesta, hay una explicación, que creo que es como lo mínimo que se pediría, digamos, en este caso, para no tener solicitudes de competencia, ¿cierto? Y al final expectativas en las regiones y luego un silencio y no hay ninguna respuesta y sencillamente no hay resultado. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo no poder tener ahí un acuerdo entendiendo de que nadie quiere entregar competencias sin los recursos, sin la estructura, sin las posibilidades también claras de que realmente se tienen las condiciones para recibir esa competencia? Pero para aquello hay una comisión y la comisión debería lógicamente emitir un informe serio y estar obligado en un periodo de 6 meses. Este es un tema también que son 6 meses y por lo tanto nos parece, digamos, que debiera haber una respuesta y no ser un silencio y negativo. Eso es lo que a mí me parece que sería como lo más entendible en este caso. No sé si el Ejecutivo puede ahí o insiste en su silencio negativo. Presidenta. Sí, subsecretaria Carolina. Sí, lo que pasa es que en eso nos gustaría señalar o explicar que el plazo de los 6 meses sigue existiendo. El plazo de los 6 meses para la transferencia de la competencia sigue siendo de 6 meses, donde sí se va a reunir la comisión de estudio y va a hacer el análisis. Pero lo que ocurre con un silencio positivo es que se produce un incentivo perverso a que el Ejecutivo, antes de los 6 meses y sin que concluya el proceso de estudio, va a rechazar anticipadamente la transferencia de la competencia porque no va a esperar a que se cumpla el plazo de los 6 meses para pronunciarse, porque va a tener el riesgo de que si no se pronuncia, esa competencia se entiende transferida. Entonces, ¿qué es lo que se provoca con el silencio positivo? Se provoca un incentivo a que el Ejecutivo, antes del transcurso del plazo que existe para la transferencia de la competencia, se pronuncie en el sentido de rechazarla, no obstante tener el plazo necesario para poder seguir estudiándola. Es por eso que nosotros estimamos que objetivamente, y tal como lo señaló el Contralor en su presentación en la sesión pasada, él señaló que era muy poco probable que el Ejecutivo no se pronunciara dentro de estos 6 meses. Pero objetivamente, ¿qué ocurre si pasan estos 6 meses y no existe un pronunciamiento?
Si vamos por el silencio positivo, vamos a forzar que el Ejecutivo se pronuncie anticipadamente. Y en el caso de pasar los 6 meses y con un silencio negativo, lo que ocurre es que va a realizarse el estudio de toda la transferencia de competencia, pero el Ejecutivo va a tener que rechazar mediante un decreto y que el diputado Longton había solicitado ya en la comisión que fuera de carácter fundado, donde se explique esta situación. Esa es la fundamentación de por qué el Ejecutivo mantiene el silencio negativo como propuesta. Sí, perdón, y agregando aquello, de alguna forma lo que se busca es dar cumplimiento a las reglas comunes de cualquiera de los procedimientos, ya sean iniciados de oficio o a solicitud de las partes, porque como bien se señala, es en el decreto de transferencia que emana desde el Ejecutivo donde quedan establecidas estas condiciones y la forma en que el gobierno regional debe ejercer las competencias transferidas. Es importante insistir en ese aspecto porque de alguna forma, ¿cómo, si no están establecidas estas condiciones, se hace seguimiento a esa competencia? Que es todo el procedimiento que de alguna forma también está arreglado tanto en la ley como en el propio reglamento que existe para ello. De igual forma, no se establece si esta competencia o eventualmente pudiéramos estar generando una transferencia de competencias temporal o definitiva. Y están dadas las condiciones para ejercer esa competencia. Entonces, al final del día, aun cuando nosotros entendemos que lo que se busca es resguardar la situación del gobierno regional, que busca la competencia, hay, insistimos, un principio superior o un bien superior que es asegurar el cumplimiento de la función que se transfiere, de la atribución que se transfiere, porque no hacerlo de alguna forma debilita la función pública. Entonces, por eso a nosotros nos parece tan significativo de alguna forma mantener este silencio negativo, porque para todos los efectos existen los mecanismos intermedios que van a permitir efectivamente asegurar que esa competencia sea transferida y se establezcan las condiciones de resguardo y de apoyo a ese gobierno regional. Recuerden ustedes que cuando uno transfiere una competencia puede definir si va a ser desarrollada de forma exclusiva o compartida. Si esa competencia va a ser transferida definitivamente, pudiendo solo revocarse por ley, o si va a ser una competencia que va a estar transferida de manera temporal. Asimismo, la ley de presupuestos que transfiere los recursos al gobierno regional para ejercitar esa competencia tienen que quedar establecidos. Entonces, no hacerlo, insisto, atenta al final del día con la finalidad que está detrás de esta ley de fortalecimiento de la regionalización del país, cuya aspecto probablemente principal apunta precisamente a la transferencia de competencias y al ejercicio de facultades en el nivel local, pensando que efectivamente hay una serie de materias que pueden ser ejercidas de forma más oportuna, más eficiente desde la región. Eso, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Diputada Joana Pérez. Gracias, Presidenta. Yo creo que hemos ido avanzando bastante. Aquí hay un trabajo detrás que no viene desde ahora, sino en el Senado, con nuestros asesores. Nosotros hemos recogido varias indicaciones, el Ejecutivo ha recogido otras, pero creo que esto también es trascendental. Si esta ley tiene que ver con transferencia de competencia, yo lamento la excusa que se nos da, que es porque casi van a llegar los 6 meses y si no, casi estamos nosotros favoreciendo el rechazo a esa competencia. La verdad es que yo quiero mirar hacia más allá y como alguien lo decía, y creo que era el subsecretario, pensemos y tratemos de no pensar en las actuales figuras que existen hoy día o de qué lado estoy yo. Pensemos en la descentralización. Y aquí está, en este articulado arreglado, cómo se traspasa la competencia, cómo se solicita. Y por tanto tampoco es algo que se le ocurre de un día para otro al gobernador, también participa un órgano colegiado que es el Consejo Regional, que va a ver si es capaz o no de tener esa transferencia de competencia. Hay un consejo que la va a estudiar, analizar. Entonces, si se nos dice que estos 6 meses casi que estamos propiciando que sea rechazada porque al cumplir los plazos, o sea, por negligencia, por dejar hacer, por dejar pasar, por omisión,
no vamos a promover lo que es el traspaso de competencias. Sabemos que va a ser difícil, pudiera haber sido mucho más fácil, pero en Chile la descentralización ha costado mucho y no es un tema de un gobierno de turno o no, sino que es un tema que cuesta desvestirse de poder para transferírselo a las regiones. Y todo esto no tiene sentido en decir, mire, son 6 meses, preferimos el silencio. ¿Sabe que en el Senado cuántos fueron los votos, cuánto logró el silencio positivo? 19 votos contra 13 de la derecha, ¿ya? Y yo no es algo que quiera establecer. Aquí esta comisión ha sido muy transversal y se han aprobado cosas muy transversal, pero este es algo también medular, ¿ya? Entonces yo le pediría también al Ejecutivo que lo pueda analizar. Ellos insisten en su propuesta, en el Senado ganó el silencio positivo. Entonces, bueno, Presidenta, aquí votaremos, pero yo quiero ir al fondo del tema. Esto es algo central, transferencia de competencias o no. O vamos a utilizar un subterfugio por no decir, por no responder, que sea negativo. En el fondo, digamos que no queremos entonces avanzar hacia la descentralización. Tenemos que empujar que los funcionarios cumplan los roles, que cumplan también los plazos y que sean proactivos en esta materia. Gracias, Presidenta. Diputada Luc. Gracias, Presidenta. No, quería, si es que el Ejecutivo nos podía hacer ayuda de memoria, ¿cómo es el proceso del traspaso de competencia, dado este tema que estamos hablando? Gracias. Subsecretario. Perdón, Subsecretaria. Voy a tratar de explicarlo y si no, si se me da algo, Carolina, por favor me interrumpe. Lo primero que hay que distinguir que el proceso de transferencia de competencia distingue el origen. En primer lugar, esa transferencia de competencia puede ser facultad del presidente de la República y ahí tenemos el cuarto y quinto transitorio. El quinto transitorio que permitía identificar competencias de un número limitado de ministerios y la transferencia de competencias que se ejecuta o que puede ejecutarse a lo largo de todo el periodo presidencial y donde efectivamente lo que se está haciendo es transferir poder desde el nivel nacional al nivel regional, donde están precisamente radicadas esas competencias. Adicionalmente tenemos la transferencia de competencias a solicitud de parte. Y es ahí, en esa transferencia de competencias a solicitud de parte, donde un gobierno regional, y digo gobierno regional, gobernador regional y consejo regional, definen aquellas competencias que consideran más significativas para el buen ejercicio de sus funciones de desarrollo regional. Y ahí, existiendo esta solicitud, existen una serie de etapas que se deben cumplir. En primer lugar, se tiene que declarar la admisibilidad de esa competencia. Hay 3 áreas donde se puede pedir competencia: ordenamiento territorial, desarrollo cultural y social y fomento productivo. Dicho eso, una vez que ha sido solicitada esa competencia, se constituye un comité interministerial, se constituye el Comité Interministerial de Descentralización que establece si esta competencia es o no admisible. Y posteriormente se puede constituir una comisión de estudio para precisamente analizar la competencia a transferir. Y esta comisión, que tiene una integración paritaria tanto del gobierno regional como representantes del Ejecutivo, lo que hacen es analizar la reglamentación vigente y las distintas condiciones que tiene ese gobierno regional para al final del día asumir esta competencia de transferencia, esta competencia transferida. Cuando se ha iniciado este procedimiento de transferencia a solicitud del gobierno regional, por cierto, es una solicitud que se hace al presidente de la República y debe tener una serie de estudios fundados que den cuenta de los beneficios de ejecutar esa transferencia en el nivel local, señalando además, y esto es importante, el impacto financiero de eficiencia y de eficacia en el territorio. Y es este Consejo Regional que acompaña la solicitud mediante un acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, quien en definitiva puede encargar al gobernador regional que se ejecuten estas transferencias. Una vez iniciado el procedimiento y no habiendo sido declarado inadmisible, el Comité Interministerial entonces instruye a esta Comisión de
de estudio para que se constituya y analice todos y cada uno de los antecedentes. Y es esta comisión de estudio quien tiene que emitir un informe para establecer, como les señalábamos hace unos minutos, cuáles son las condiciones para ejercer la competencia. Recuerden que nosotros podemos identificar competencias, pero naturalmente la diversidad de cada gobierno regional va a exigir que se cumplan ciertas condiciones mínimas que aseguren el buen cumplimiento de la misma. En algunos gobiernos regionales podríamos ver que se requiera un refuerzo adicional del recurso humano, por ejemplo, o que se desarrollen, por ejemplo, capacitaciones. Y esas son las condiciones que de alguna forma tienen que ser analizadas por esta comisión de estudio. Y una vez que se emite este informe, Tratemos de sintetizar, subsecretaria, porque estamos como casi al borde del... Nosotros hemos estudiado el procedimiento, subsecretaria. Lo importante es el tema de fondo. Le damos un par de minutos más para que termine. Sí, es que es importante avanzar en este fondo porque les insisto, aquí se tienen que establecer las condiciones para el buen ejercicio. Y emitido el informe de la Comisión de Estudio que tiene esta integración paritaria donde participan y se analizan los antecedentes y las condiciones que tiene ese gobierno regional, naturalmente se eleva al comité interministerial y ahí es cuando se decide. Insistir nuevamente, es importante tener claridad de cuáles son las condiciones, la gradualidad, los recursos que se requieren. Si nosotros aprobamos una competencia solo porque se nos ha pasado el plazo y se entiende otorgada, al final del día lo que pudiéramos estar haciendo es entregar una competencia, pero sin los recursos ni las condiciones necesarias que posibilitan el buen ejercicio. Y eso, lejos de fortalecer la descentralización, lo que hace es debilitarla. Y al final del día lo que puede ocurrir es que la función pública, insisto, no se cumpla y los que están llamados a ser beneficiarios de esa competencia que ha sido transferida al gobierno regional no la reciban. Subsecretaria, bueno, a mí por lo menos me queda más que claro que con todo ese proceso, comparto la opinión de la diputada Pérez, con ese proceso, digamos, de reflexión, es bien difícil comprender que se mantenga el silencio administrativo negativo, porque si hay un proceso tan serio, tan profundo como el que usted ha descrito, la verdad es que no se entiende. Vamos a someter a votación entonces. A ver, tenemos un escenario, el siguiente escenario, colegas. Tenemos la indicación número 15 de las diputadas Hernando, Parra y Pérez, que va en un sentido distinto a lo que plantea el texto del Senado, en términos de que se va a entender por aprobar la solicitud, y aquí lo que se habla es de silencio positivo. Sin embargo, hay una indicación también, ¿no es cierto?, del diputado Longton, que sobre el texto que viene del Senado, sí, donde lo que hace es mantener el silencio negativo, pero agrega que esta transferencia de competencias se hace mediante un decreto fundado. O sea, se tiene que explicar. Tienes esas dos alternativas. Diputado Rocaful. Presidenta, muchas gracias. Yo, como usted siempre dice, yo hablo mucho, de día me comprometí a estar en silencio. Pero hay un tema de fondo, Presidenta, como ahí lo citaron, que se está viendo el tema de fondo. Acá se está viendo la forma, cómo hacer más difícil y complicada la aplicación de esta ley y dejar a las regiones con menos poder de decisión. Yo quiero irme al origen de este proyecto, de la ley, de la que ya hoy día los gobernadores regionales están establecidos en cada uno de sus cargos. Fue una tremenda pelea que se dio, una dura lucha, se dio, ¿cierto?, porque el centralismo no quería desligarse del poder. Y esto fue algo transversal, no fue acá izquierda, derecha, centro, acá fue algo transversal. La pelea que se dio justamente por tener mayor autonomía a las regiones. Entonces, incluso a veces esto se rayó en lo peyorativo, en que las regiones no tenían las capacidades ni las competencias para administrarse por sí solas. Ok, lo tuvimos que aceptar en un momento dado, lo tuvimos que aceptar, entonces se acuerda dar cierta cantidad de facultades, pero progresivamente esto tiene que ir avanzando. Acá han ocurrido dos cosas, Presidenta. Una, el tiempo, que ya esta ley que se aprobó fue hace bastante tiempo, y que ya hoy día deberíamos estar pensando en una segunda línea de facultades, y lo otro tiene que ver
con las demandas que la ciudadanía ha establecido a través de todo lo que ha sucedido desde el 2019 hasta ahora. Por lo tanto, ahí también tenemos que tomar conciencia y no podemos seguir legislando a espaldas, ¿cierto?, de la ciudadanía. Aquí hay cosas que la gente está pidiendo. Hoy día los gobernadores establecidos, ya presidente, mi comentario concluyo. Hoy día con el ejercicio, presidente de los gobernadores, nos estamos dando cuenta que esta ley, esta implementación o esta forma de mejorar la ley, la verdad las cosas que no hacen ningún aporte. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Rocafún. Lo que pasa es que estamos al borde del cierre de la sesión, entonces voy a tener que dejar la votación para mañana, porque es imposible dejarla ahora, no es que no puedo, no alcanzo. Tenemos que recordarles que mañana vamos a tener sesión paralela. La idea es que terminemos este proyecto, hemos avanzado bastante, prácticamente la mitad. Bueno, si no hay problema podemos prolongar 5 minutos, pero me dice la diputada Pérez que no puede, entonces sí, pero ya. Lo que les pido es que mañana vamos a tener sesión paralela, ya, a la sala nuevamente para poder avanzar en este proyecto, y si es que nos quedara, colegas, les pido por favor que nos reunamos el jueves a las 8:30 de la mañana, porque ¿por qué no pueden? Sí, bueno, yo la verdad es que mire, siempre el jueves vamos a tener problemas todos, porque el jueves tenemos cuenta pública, entonces lo otro significaría, si es que nos prolongamos para el jueves, quedarse el jueves en la tarde, y eso es complejo para quienes viajan. Entonces, si avanzamos rápido mañana, no vamos a tener problema, podemos alargar un poco la sesión, partir ¿sí? Mañana tratemos de seguir, y si logramos terminar mañana, que yo creo que es probable, si le ponemos empeño, entonces no tendríamos problemas de tener que citar el día jueves. ¿Ya? Presidenta. Ese rato podríamos haber votado, presidente. Subsecretario, estamos fuera de la sesión ya, pero dígame. Solamente por un día de atraso, desearle a nombre del Ejecutivo un gran cumpleaños a la diputada Karin Claudia Luc Urban, que estuvo ayer de cumpleaños. Así que le saludamos desde aquí el Palacio de la Moneda a ella, un gran abrazo en su onomástico. Muchas gracias. Sí, tenemos una capotera ahora aquí afuera de la sala para la diputada Karin Claudia. Nos vemos mañana a las 10:15 10:15 hasta la 1.